Verles esta mañana y bueno, esas cosas que el Señor hace, nosotros habíamos planeado a un tiempo antes empezar una nueva serie de predicaciones y empezar a explorar la vida de la iglesia temprana, de los primeros días de la iglesia. Y justo en esa intención de comenzar a hablar de cómo era la iglesia en sus primeros días, el Señor nos trae este desafío como iglesia de empezar una segunda celebración. Uno se sorprende y nos vamos a sorprender en el libro de Hechos de encontrar tantas formas en que Dios bendijo la iglesia. Una iglesia que crecía no en 2 celebraciones, sino que en un culto podían tener 3,000, 5,000 personas al tiempo. Y cómo el Señor les dio la gracia en medio del miedo que eso significa para un liderazgo que en esa época no sabían muy bien cómo hacerle, porque todo hasta ese momento lo habían hecho guiados por Jesús. Jesús les decía, vamos allí, súbanse en la barca, vamos al otro lado. Ya no estaba. Y ellos empezaron a experimentar lo que significa ser iglesia. Y Dios bendijo esa iglesia en esos primeros días. Así que hoy arrancamos, como lo dijo Andrés, una serie de predicaciones en el libro de Hechos. Y vamos a estudiar la historia. ¿Cuántos les gusta la historia? ¿Sí o no? La verdad. ¿Cuántos no les gusta? Que en el colegio, en la universidad, clases de historia, usted decía, uy, no, qué pereza. Bueno, a algunos no nos gustaba la historia, ¿cierto? Y básicamente es porque la historia se puede estudiar desde 2 perspectivas. En primer lugar, uno puede llegar a estudiar la historia como los académicos. Los académicos estudian la historia para ver qué pasaba con las personas. Pero uno también puede entrar a estudiar la historia desde la perspectiva del soldado. Ellos no van a estudiar la historia para ver qué solían hacer las personas, sino qué necesitamos hacer ahora. Los soldados y los académicos son las personas que tal vez más estudian la historia en el mundo. Los soldados, los académicos estudian la historia en pro de la información o en aras de la información. Los soldados estudian la historia en aras de la misión. ¿A dónde vamos? ¿Qué nos toca hacer? Teniendo eso en cuenta, nosotros vamos a sumergirnos a estudiarlo como el soldado y no como el académico. Es decir, aquí no vamos a tratar de encontrar qué pasó con la iglesia y todos los movimientos desde la academia, llenarnos de información. Lo vamos a leer como soldados que se están preguntando en ese libro abierto que es Hechos, que es tal vez el único libro abierto que tenemos de la Escritura porque cuenta la historia de la iglesia y la historia de la iglesia sigue escribiéndose día tras día. Nos vamos a preguntar como soldados de Jesucristo, como hijos y siervos de Dios, al estudiar esta historia, cómo nosotros vamos a entender nuestra misión en el mundo. Teniendo eso en mente, yo quiero invitarle a que abra su Biblia en el primer capítulo del libro de Hechos. Hechos, capítulo 1. Algunos de nosotros hemos tenido la curiosidad de entender, bueno, ¿cómo empezó el cristianismo? Hoy en día hay tantas iglesias y uno no entiende que los pentecostales, que los carismáticos, que los adventistas, que los testigos, que estos y aquellos, que si estos creen en yo no sé qué, y estos bautistas, presbiterianos, luteranos. Y hay tantas cosas en la historia de la iglesia que nosotros no alcanzamos a comprender. Muchos queremos saber cómo empezó la iglesia, ¿cierto? ¿Cómo comenzó este movimiento que trastornó al mundo llamado cristianismo? ¿Cómo comenzó la iglesia? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo llegaron a existir las iglesias? ¿Por qué existimos nosotros hoy en día? Necesitamos conocer nuestra historia para eso. Así que vamos a leer esta mañana los primeros 11 versículos del capítulo 1 del libro de Hechos. ¿Lo tienen? Para los que no tienen Biblia, allí va a salir proyectado en la pantalla el texto y pueden seguirnos ahí. Estimado Teófilo, este no es el Teófilo que la mayoría recuerda, otro Teófilo. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darle instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que Él estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel?
No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco y les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Bueno, una de las cosas que tiene la historia es que en la historia se estudian muchos libros. Uno tiene que leer libros. Y yo quisiera darles un reto a ustedes como historiadores, en primer lugar. Quiero que revisen en esos 11 versos y busquen lo siguiente. ¿Cuántas referencias directas, es decir, donde aparece la palabra directamente, o indirectas, donde se refiere con un pronombre o se habla acerca de él, tiene este pasaje acerca de Jesús? ¿Cuántas veces? A ver, una lectura rápida otra vez, si quiere con una persona que está ahí a su lado, vayan revisando, cuéntenlas. ¿Cuántas veces aparece Jesús o se habla acerca de Jesús o se dice algo que dijo Jesús? Adelante. ¿Listo? ¿Alguien se atreve? ¿Una cifra? 10 por un lado. ¿Alguien da más? ¿Quién da más? 10 a la una. 8. Bueno, aquí bajo la oferta. ¿Alguien da más de 10? ¿Cuántas? Bueno, 40 días se apareció. Bueno, si contamos los 40 días, sí serían muchas más. Muy bien. 10. ¿Alguien encontró más de 10? 3. Ok. Miren conmigo, verso 1. Me refería a todo lo que comenzó, a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Verso 2. Hasta el día en que ¿quién? Él fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio de su Santo Espíritu a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, ¿quién? Jesús se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Verso 4. Una vez comía con ellos. ¿Quién? Jesús, ¿cierto? Les dijo: no se alejen de Jerusalén, sino esperen. Verso 5. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días, ¿quién les dijo eso? Jesús, ¿cierto? Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: ¿a quién? Al Señor, a Jesús. Verso 7. No les toca a ustedes conocer la hora. ¿Quién dijo eso? Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo, ¿quién dijo eso? Jesús. Verso 9. Habiendo dicho esto, ¿quién fue llevado al cielo? Jesús. Verso 10. Ellos se quedaron fijamente mirando al cielo mientras ¿quién se alejaba? Jesús. Verso 11. Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús. Este pasaje está lleno de Jesús. 11 veces, por lo menos. Estos versos están llenos de Jesús. Y yo quisiera animarles esta mañana a ver que la iglesia y la vida de la iglesia tiene que ver todo con Jesús. La vida de Jesús es el mensaje central y la razón de ser de la iglesia, como el pastor Diego nos decía hace un momento. La vida sin Jesús es la razón por la cual la iglesia existe. La iglesia llegó a existir porque Jesús fue levantado al cielo. Y en tercer lugar, la iglesia existe para mostrarle al mundo la vida de Jesús o de vivir la vida para Jesús. Y para quienes toman apuntes, esas son 3 cosas que queremos esta mañana ver: la vida de Jesús, la vida sin Jesús y la vida para Jesús. Verso 1 nos introduce un poco a la carta o al libro de Hechos y nos dice que este libro en primer lugar tuvo como destinatario a un personaje llamado Teófilo. Lo interesante es que se refiere a un primer libro.
¿Ven? En mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El escritor del libro de Hechos es el mismo autor del Evangelio de Lucas. Es decir, Lucas es el que escribe en la historia de Jesús y la historia de la iglesia en 2 tomos. Evangelio de Lucas, libro de Hechos. Donde termina Lucas capítulo 24, él arranca luego con el libro de Hechos a contar la historia de lo que pasó después de que Jesús subió a los cielos. Quiero que noten conmigo 2 palabras que hay en ese verso 1. En mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. 2 cosas que tenemos nosotros y que Lucas recogió en la historia. En la historia Lucas decidió estudiar 2 elementos: los hechos de Jesús y las enseñanzas de Jesús. Nosotros fundamentamos nuestra fe en esas 2 realidades, en los actos de Jesús y en las enseñanzas de Jesús. Miren conmigo rápidamente, sin perder Hechos, o déjenme darle una miradita rápido al libro de Lucas para ver cuáles son los hechos que registra Lucas de la obra de Jesús. A partir del capítulo 4 empiezan a ocurrir ciertas cosas. Jesús expulsa un espíritu maligno. Luego dice el verso 38, Jesús sana a muchos enfermos. Estoy leyendo solamente los títulos. Jesús sana a un leproso, Jesús sana a un paralítico. Jesús le dice que hay que amar a los enemigos. Versos más adelante, Jesús les enseña a ellos, Jesús libera a un endemoniado, Jesús resucita a una niña muerta y sana a una mujer enferma. El libro de Lucas está lleno de los hechos de Jesús. 2 cosas importantes nos comunica eso. Número 1, que nuestra fe es una fe histórica, es decir, que se puede registrar históricamente la presencia de Jesús en la historia de la humanidad. Usted puede discutir si usted cree en Jesús que fue el Señor y el Salvador de su vida. Sobre eso podemos discutir. Lo que no se puede discutir es que Jesús existió en la escena humana y que estuvo en las calles de Jerusalén, de Galilea, sanando enfermos, liberando endemoniados, alimentando multitudes, levantando muertos. Así que nuestra fe es una fe que se basa en la historia, en un Jesús de carne y hueso que habitó en este mundo hace cerca de 2000 años. Eso es lo primero que nos dicen las obras de Jesús. Cuando Lucas piensa en las obras de Jesús, piensa en mostrarles, mira, ese personaje existió. No fue que lo trajeron como algunos han dicho, que fue por allá un ovni que vino y lo trajo y que es como una voz por allá misteriosa. No, este Jesús vivió en esta carnita y en estos huesitos y habitó entre nosotros e hizo cosas maravillosas, poderosas en medio de la humanidad. Pero no solamente nos habla de que el protagonista de esta historia es real, sino también los hechos de Jesús nos muestran que Él es poderoso. Que este Jesús no solamente es un personaje que vino a traer un mensaje muy bonito, no fue solamente un comunicador de buenas enseñanzas, de pensamiento positivo, sino que este Jesús es un hombre poderoso, que sanó muchos enfermos, que levantó paralíticos, que le dio vista a los ciegos, que resucitó muertos y que aún él mismo al tercer día se levantó entre los muertos. Ahora bien, la mayoría de nosotros y la mayoría de gente no tiene problema con los hechos de Jesús. A todos nos gustan las obras de Jesús, ¿sí o no? Que Jesús sane, que Jesús libere, que Jesús transforme. Esas obras poderosas de Jesús a todos nos gustan. El problema de nosotros es que no nos gustan las enseñanzas de Jesús. Podemos soportar los hechos de Jesús. Ese Jesús que alimenta a los pobres, ese Jesús que sana a los enfermos, que libera a los que están siendo cautivos por el demonio, en fin. Pero ya cuando escucho las enseñanzas de Jesús, como esas enseñanzas que me invitan a mí a pensar que Él es el camino, no uno de los caminos, sino que es Él o no es ninguno. Que Él es la verdad, no que Él es una verdad más, igual que la tienen otros, sino que Él es la verdad. Cuando nos enfrentamos a la realidad de que Él es la vida y que usted sin Jesús no tiene vida y está muerto. Cuando nos enfrentamos a la realidad de un Jesús que nos dice a nosotros que Él es el juez de los vivos y de los muertos.
Cuando nos encontramos a un Jesús que le dice a la gente, mire, usted piensa que adultera cuando se acuesta con la mujer de su prójimo, pero con solo el hecho de mirarla y desearla ya está adulterando en su corazón. Cuando llegamos a las enseñanzas de Jesús, chocamos con ellas y no nos gustan las enseñanzas de Jesús. La vida de Jesús comprende esas dos realidades y la iglesia del Señor Jesús, Lucas le dice a la iglesia, mire, la vida de lo que ustedes van a vivir se fundamenta en los hechos y en las palabras de Jesús. Juan Calvino, un teólogo, el teólogo de la Reforma que nos, en cierta medida, produjo el movimiento protestante que hoy nos tienen aquí, dijo lo siguiente, él le llamó a esa combinación de palabras y actos el santo nudo. El santo nudo. Así que la próxima vez que usted se vaya a amarrar los zapatos, piense, palabras y obras, que le recuerde a usted, cuando se esté amarrando los zapatos, que ahí es donde consiste nuestra realidad como hijos del Señor, que es el mensaje central de la iglesia. La iglesia existe para comunicar al mundo la vida de Jesús. ¿Qué son qué cosas? Los hechos de Jesús y las palabras de Jesús. Pero ahí, sobre el verso 3, se nos narra tal vez el hecho más importante, la obra más importante que hizo Jesús. Miren conmigo el verso 3. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que Él estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. El versículo 3 nos introduce a la obra más extraordinaria en la vida de Jesús. La obra más extraordinaria de la vida de Jesús tiene que ver con que Él murió en una cruz, crucificado por tus pecados y por los míos, que fue llevado a un madero y que allí murió. Pero no solamente eso, sino que al tercer día se levantó de entre los muertos y se les presentó por más de 40 días a ellos, dándoles evidencias, diciéndole como el pastor Diego nos enseñaba la semana pasada, toquen, yo soy, a sus discípulos. La obra más extraordinaria que como iglesia nosotros tenemos que comunicarle al mundo es eso. El mensaje central del evangelio es ese. Jesús murió en una cruz por los pecados para darnos vida a nosotros, y al tercer día resucitó de entre los muertos de tal manera que demostró que la muerte no podría vencerlo a Él. La iglesia entonces centra su mensaje en la proclamación del Cristo crucificado y del Cristo resucitado. Ese es el mensaje que proclamamos. Muy chévere hablar, y a veces confundimos la iglesia como un lugar donde yo voy a encontrar palabras que me van a ayudar para vivir mejor, para ser una persona de éxito. 7 claves para el éxito. Cómo prosperar en 3 pasos, ¿cierto? Cómo ser feliz siguiendo 4 métodos. Y a veces venimos a la iglesia y creemos que el rol de la iglesia es eso, darme a mí herramientas para vivir más tranquilo, mejor, más calmado, tener más dinero. Pero el mensaje central de la Escritura no es acerca de nosotros. El mensaje central de la iglesia y de nosotros como iglesia en el Redil del Sur es predicar a Cristo y a este crucificado. Esa es la razón de ser de nuestro mensaje. Nosotros vivimos para comunicarle al mundo la vida de Jesús, sus palabras, sus obras. Así que cuando pensemos en lo que significa ser iglesia y por qué estamos aquí, la iglesia existe para comunicarle al mundo la vida de Jesús. Y recuerde, cuando se esté amarrando los zapatos, piense, eso significa palabras, las enseñanzas de Jesús y las obras de Jesús. La iglesia y la misión cristiana tienen su sentido porque Jesús está vivo. Déjenme aquí hacer un pequeño paréntesis para decirles lo siguiente. Muchas personas han llegado a considerar, y no sé si ustedes lo han escuchado, que el cristianismo es para personas pobres e incultas. Por mucho tiempo, yo creo que ya estamos quitando, digamos, que esa carga que daban sobre la iglesia cristiana. La iglesia cristiana es un lugar para los pobres y para los incultos. El personaje que escribe esta carta es un doctor, el doctor Lucas. Y yo no sé ustedes, pero hasta los que yo conozco, la mayoría de doctores no es que sean muy pobres, ¿no les parece?
¿Conocen algún doctor que viva en una condición muy pobre? La mayoría, ¿cierto?, vive en una condición adecuada. Este personaje, Doctor Lucas, tiene un hobby. No es jugar fútbol, no es jugar tenis, no es hacer crochet. El hobby de Lucas es estudiar la historia. Muy intelectual el hombre, ¿no? No esperaría uno una persona inculta que se ponga en su tiempo libre a estudiar la historia. Así que esto nos comunica una verdad muy importante. Esto no es de ahora. El Evangelio es la necesidad más grande que tiene el rico y el pobre, el culto y el inculto. El Evangelio es la dádiva de Dios para todos. Todos los que pueden reconocer con humildad que ellos necesitan de un Dios y de un Salvador. Así que ese es el Evangelio que nosotros proclamamos. Todo el Evangelio a todas las personas de este mundo. La vida de Jesús entonces es el mensaje central de la iglesia. Notarán a partir del verso 7 en adelante que Jesús les empieza a dar unas instrucciones a ellos y sobre el verso 9 dice que se fue levantado sobre las alturas. Yo quisiera que pensáramos por un momento en lo que eso significaba. Son personas que han acompañado a Jesús y que han tenido en la vida de Jesús cosas extraordinarias. Un personaje que levanta hasta muertos. Tremendo hombre de Dios, ¿cierto? El Hijo de Dios que resucitó entre los muertos. Y ellos ahora tratan de entender la nueva realidad que significa ahora vivir sin Jesús. Jesús se ha ido. Hasta ese momento la vida cristiana para ellos significaba seguir a Jesús, ir detrás de Jesús. Señor, ¿a dónde vamos? Súbanse a la barca, los espero al otro lado. No, vamos aquí, quedémonos en esta ciudad. Todo el tiempo ellos hacían lo que Jesús les decía que hicieran. Ellos no hacían absolutamente nada, con excepción a veces de los 12 discípulos y de los 70 que Jesús los mandó a hacer algo. Pero la mayoría de gente que seguía a Jesús era así. ¿Cómo lo hace? Asombrados de sus obras, una vida pasiva. Ahora el maestro se fue. Este es el segundo abandono que ellos sufren por parte de Jesús. Entre comillas, abandono. El primero duró ¿cuánto tiempo? 3 días. Pero este no iba a durar solo 3 días. ¿Cómo le hacemos ahora? Y ahora, ¿quién va a predicar? ¿Quién va a ir a anunciar el Evangelio? ¿A dónde vamos a ir? ¿Quién nos dirá cuál es el siguiente paso? Miren la actitud que ellos tienen en el verso 11. ¿Qué hacen aquí? Mirando al cielo. Ellos quedaron, no sé cuántos minutos pasaron, que tiene que venir esos 2 varones a decirles, ¡ey, ey, ey, despierten! La actitud de ellos es de, ¡ay, ay, ay! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Se fue. ¿Cómo vamos a seguir adelante con esto? Nos acaba de decir que vamos a ser testigos. Pero ¿cómo? Si él no está allí, si Él no ha avanzado, ¿qué hacemos? La iglesia entonces es la respuesta de Dios a la vida sin Jesús. Jesús se ha ido y Dios en su plan crea esta entidad, este cuerpo llamado iglesia. Entonces, como veremos a lo largo del libro de Hechos, la iglesia no solamente va a tomar las decisiones preguntándole a Jesús, sino que van a tener que reunirse y decir, bueno, ¿qué hacemos? Las vidas están siendo desatendidas. Bueno, nombremos personas. Van a tener que empezar a nombrar líderes, a ellos mismos reunirse a orar a Dios para que los guíe a qué lugares ir, a quiénes deben enviar. Empieza a vivir la dinámica de la iglesia, que finalmente es la representación viva del cuerpo de Cristo Jesús con nosotros. Eso es la iglesia. La iglesia es la que sigue mostrándole al mundo que Jesús está vivo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ellos tienen esas preguntas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, verso 2 nos dice, seguir instrucciones. Jesús, mientras estuvo, les dio unas instrucciones. Varias instrucciones les dio. Entre ellas, esperen la promesa del Padre. No se muevan de Jerusalén. Me van a ser testigos. Hay una serie de instrucciones que Jesús les está dando a la iglesia. Haremos, le decimos al Señor nosotros, lo que tú nos digas que hagamos. Esa es la actitud de la iglesia frente
a las ordenanzas de Jesús. Señor, haremos lo que tú nos digas que hagamos. Somos el pueblo del libro y nosotros estamos llamados a conocer las instrucciones de Dios. Bendito sea el Señor por los escritores bíblicos que nos dejaron consignados a nosotros las instrucciones de Dios para su iglesia y para su pueblo. ¿Cómo avanzar con la obra de Dios? Así que nosotros como iglesia tenemos que ir a las escrituras y tratar de entender, bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo seguimos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Las tomo yo solo o las tomo con más personas? ¿Cómo se administraba la iglesia? ¿Cómo vivían esa realidad? La vida de Jesús debe vivirse siguiendo sus instrucciones. ¿Cuáles son esas instrucciones que dejó Jesús a estos discípulos? ¿Cuáles son esas instrucciones? Yo les decía que este personaje, Lucas, había escrito antes un evangelio. Y en la última parte de su evangelio, en el último capítulo, le da algunas instrucciones a sus discípulos. Dice el verso 45, lo leo, síganme en la lectura nomás, del último capítulo de Lucas. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Eso ya ha ocurrido, eso ya pasó. Ya el Cristo fue crucificado y fue resucitado. Pero mire lo que sigue. Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Y la pregunta es, ¿y quiénes? ¿Y quién? ¿Quién lo va a hacer si tú te vas? Verso 48. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. ¿Quién lo hará? Ustedes son los testigos. ¿Cómo lo haremos? Esperen la promesa del Padre porque va a venir el poder del Espíritu Santo sobre ustedes. Hechos 1:8. Pero vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús dejó el panorama listo, el terreno preparado para su partida. Y dijo, yo me voy a ir, yo ya no voy a estar, pero ustedes me van a representar en el mundo. ¿Y cómo lo van a hacer? Tranquilos, no lo van a hacer en su poder. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, no sobre un hombre ungido, no sobre un tipo superpoderoso, sobre ustedes, plural, sobre la iglesia. Y ustedes me serán testigos a todas las naciones de la tierra. La vida de Jesús, la respuesta de Dios a la vida sin Jesús es la iglesia, es el pueblo de Dios. La respuesta de Dios al mundo de un Jesús que subió en las nubes y se fue es la iglesia, que es la esperanza y la expresión viva del cuerpo de Cristo en este mundo. Dios dijo, los voy a empoderar a ustedes para lo que viene. Pero ¿qué es eso que viene? ¿Qué significa lo que viene? ¿Cómo hemos de vivir ahora la vida sin Jesús? Debemos tratar de tener una agenda personal con Jesús. Cada uno vaya hacia su casa y pregúntele a Jesús qué quiere para su vida, lea la Biblia solo. ¿Es eso lo que Jesús nos ha mandado a vivir? Inmediatamente, verso 8 del capítulo 1 se nos dice, ¿qué somos nosotros? Somos testigos. Y hemos de vivir nuestra vida en el Señor, contándole a diestra y a siniestra a todas las personas. ¿Qué cosa? Las obras y las enseñanzas de Jesús. La iglesia existe para multiplicar y testificar al mundo la vida de Jesús. ¿Saben por qué existimos como iglesia? Porque todavía hay gente que no ha escuchado el Evangelio. El día en que la iglesia pierda de vista la misión, el día que eso pase, la iglesia se va a morir. El día en que pensemos a pensar, ay no, pero una segunda celebración, si estamos más chévere así, somos más poquitos. Cerremos la puerta y que regresen el otro día más temprano. Si pensamos a pensar así, en mi comodidad, y dejamos y empezamos a proveer para nuestras propias cosas, cómo es más cómodo para mí, cómo es más chévere, cómo es más rico para mí.
Si empezamos a pensar en esas realidades y olvidamos que la razón de ser de ustedes, de esto que llamamos iglesia, es la misión de Dios, ese día moriremos como iglesia. La iglesia aún vive y vibra porque todavía hay mundo por alcanzar para el Señor. Estos hermanos de esta primera iglesia entendieron que debían vivir su vida para la obra de Jesús. Que la vida cristiana no se trata de agendas personales, en que yo le pregunto y yo tengo mi relación con Dios. Esa es la vida del seguidor. Cuando la gente seguía a Jesús, cada uno iba con lo suyo, sáneme el mío. ¿Recuerdan el enojo que había entre algunos de los discípulos porque una mujer se atravesó al camino de Jesús cuando iba a sanar a otro? Como que no, lo que me importa es lo mío, esa que espere, ¿cierto? Y a veces vivimos nuestra vida con Jesús así, creyendo que es mi agenda personal. Ya no solamente somos seguidores, sino que somos la iglesia, el pueblo de Dios. Y por supuesto que ser la iglesia no es fácil. Reunirnos a tomar decisiones donde tenemos muchas cosas y muchas alternativas y muchas situaciones que decidir, y hacernos miembro de una iglesia donde se toman decisiones que a veces son complejas, como temas administrativos, presupuestales, que son reuniones a veces hartas. Sí, pero eso es la iglesia. Es mejor, así nos ha creado el Señor, para que juntos como iglesia definamos a dónde vamos, que juntos como iglesia decidamos enviar misioneros, que juntos como iglesia apoyemos otras congregaciones cristianas. Nuestras vidas como iglesia se deben vivir orientados a que nuestra vida es para Jesús. La iglesia existe para Jesús. 3 cosas hemos dicho esta mañana. Número 1, que el tema central y la razón de ser de la iglesia, o el tema que orienta la realidad de la iglesia, es la vida de Jesús, el santo nudo, que son palabras y obras. ¿De quién? ¿Mías? De Jesús. La vida de Jesús es el ADN. Todo en este lugar, todo en la iglesia del Señor se significa y es acerca de Él. Todo es acerca de Él. Número 2, que la iglesia existe como la respuesta de Dios a la vida sin Jesús. Y número 3, que la iglesia existe para Jesús. Que nuestra vida debe ser orientada para Jesús. De esa manera nosotros entendemos la realidad de la iglesia. Queridos hermanos, Dios nos ha reunido a nosotros en este lugar. Muchos de ustedes vienen de otras congregaciones porque simplemente cambiaron de lugar, se vinieron a vivir a esta ciudad, compraron un apartamento, por situaciones de trabajo se trasladaron de ciudad. Otras personas se han unido a nosotros porque escucharon el evangelio y dijeron: yo necesito a Jesús. Dios nos ha puesto en este lugar, Dios nos ha otorgado la vida, Dios nos hizo nacer cuando nacimos en el momento adecuado, a vivir donde vivimos, nos ha reunido para estar en una gran misión con Él. La misión de dar a conocer el nombre de Jesús a cada rincón de la tierra. Esa es nuestra misión como iglesia. Ahora bien, la Biblia dice que esa misión tiene un gran enemigo. Recuerden que estamos estudiando la historia como soldados. Y nosotros entendemos que esa es la misión. Estamos estudiando la historia de la iglesia en los primeros días para entender, no información, sino para la misión. Y nosotros entendemos según la Biblia que esa misión tiene un gran enemigo. Un enemigo que cega el entendimiento de las personas, que endurece el corazón de las personas, que los tiene muertos en sus delitos y pecados. Que aunque uno les muestre las ventajas y la bendición de pertenecerle a Cristo y de que Él me pertenezca a Él, no lo pueden ver. Ese enemigo de nuestras almas que tiene a la gente muerta, cautiva en sus vicios, en círculos viciosos de los cuales no pueden salir, droga, alcoholismo, relaciones interpersonales dañadas. Ese es el enemigo de nuestra misión. Pero tenemos una gran noticia, y es que Jesús está con nosotros. Y Él nos dice, y nos dijo al final del capítulo de Mateo también, cuando le dijo a sus discípulos lo que estaba por venir: yo les aseguro que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La gran noticia de que Jesús conquistó el pecado, de que Jesús conquistó la muerte, de que con Jesús podemos tener una nueva vida, de que ya la muerte y el pecado no tienen poder sobre mí, porque Él venció
el pecado y la misma muerte. Esa es la buena noticia que tenemos y la realidad de que Él está con nosotros. Esa es la realidad. Ese es el evangelio que proclamamos. Vamos como iglesia nosotros a escribir un nuevo capítulo. Estamos empezando a escribir un nuevo capítulo. Y un nuevo capítulo de Hechos. Vamos a escribir Hechos 29, Hechos 45, no sé, un capítulo más del libro de Hechos, donde se va a contar y se le contará a las generaciones venideras lo que una vez, en el año 2015, una iglesia dio un paso adelante en la misión. Empezamos una segunda celebración. Y yo quisiera animarles a pensar en esa realidad como una realidad de misión. No es para estar más cómodos, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la misión de Jesús. Siempre a veces tenemos la sensación de que la iglesia pequeña es mejor, ¿cierto? Y que es más chévere porque nos conocemos todo. No podemos idealizar, de hecho la Escritura no idealiza ni lo uno ni lo otro. Ambos escenarios tienen cosas positivas y cosas negativas. Pero nosotros no podemos controlar lo que el Señor quiere hacer. Y si el Señor quiere seguir multiplicando, acercando personas hambrientas, sedientas de su palabra, nosotros no podemos hacer otra cosa sino ensanchar nuestra tienda y decir: Señor Jesús, aquí estamos, sí, me va a tocar trabajar más, sí, me va a tocar venir más seguido, sí, tengo que duplicar mi esfuerzo, sí, tengo que dejar de estar sentado ahí y decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Aquí estoy, ¿para qué soy bueno? Sí va a implicar eso, pero nuestra motivación y nuestra razón de ser es que anhelamos que la vida de Jesús siga extendiéndose en este sur del Valle de la Aburrá. ¿Les parece que eso es verdad para nosotros? ¿Usted quiere unirse a esa misión del Señor en este lugar, de multiplicar su vida en cada rincón de este lugar y que Dios nos bendiga con dones, con personas, que podamos seguir enviando a otros misioneros? Ustedes recuerdan a Julieta, la chica que fue a misiones. Bueno, creo que este lunes ya empieza clases en el Instituto Misionero. Fue enviada como misionera a ir al mundo no alcanzado. Y queremos y soñamos con que sigamos haciendo eso, no solamente pensando en nosotros, sino pensando en aquellos que todavía no conocen a Jesús. ¿Y quién va a hacer eso? La iglesia, ustedes, nosotros. Oremos al Señor antes de salir, con la convicción profunda de que yo pertenezco a la empresa más grande, a la multinacional más grande de este mundo. A un gran predicador una vez le preguntaron y le dijeron, bueno, ¿por qué no te retiras de esto y te invitamos a ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos? Y él dijo, no, yo tengo el honor más grande y trabajo en la entidad más grande de este mundo, que es el reino de Dios. Ustedes y yo estamos metidos en esto, en la iglesia del Señor, que es la cosa más extraordinaria, que nadie la puede detener. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Nada ni nadie podrá destruir el avance de una iglesia que se mantiene unida y con vista clara, puesto los ojos en Jesús y en la misión por la cual nosotros todavía existimos. Pongámonos de pie, vamos a orar al Señor. Todo es acerca de Él, todo es acerca de Él. Cuando comemos, cuando trabajamos, cuando servimos, cuando hablamos, todo es acerca de Él porque Él está en todo. Dice Colosenses que Él es todo en todo. Que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Él. Señor, recuérdanos como iglesia que todo es acerca de Ti. Te pido que nos mantengas la mente, el corazón, la vista enfocada en que esto no se trata de mí, de mis proyectos, de mis planes, de mi agenda personal, que todo es acerca de Ti. Que lo que va a cambiar este mundo son Tus palabras, son Tus obras. Que lo que va a seguir trastornando el mundo es la locura de la predicación del Evangelio, que se va a seguir extendiendo como olas, Señor, sobre todo este valle,
y sobre cada rincón de la tierra. Señor, danos hambre y sed de vivir una vida centrada en ti, en el Evangelio, de no darnos temor de proclamarle al mundo que el mundo necesita un Salvador, porque ellos son pecadores, y que en Jesús tenemos a un gran Salvador, que fue a morir a la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, y que sí puede sanar enfermos, y que sí puede levantar personas de la misma muerte, y que sí puede liberar personas atadas a demonios, a vicios poderosos que vienen sobre ella. Que sí, que tenemos a un Dios poderoso, extraordinario, maravilloso, y que ese Dios se ha placido usar seres ordinarios como nosotros, personas con defectos, pecadores como somos, para extender sus buenas noticias al mundo. Danos convicción, Señor, de seguir avanzando en tu obra. Ayúdanos a preguntarnos cuál es el siguiente paso. ¿Qué es lo que tú quieres hacer a través de mí en la realidad de la iglesia? ¿Cómo puedo conectarme a lo que tú quieres hacer con nosotros? Señor, muéstranos a cada uno de nosotros cuál es nuestra parte del cuerpo. ¿Qué soy yo en este cuerpo? ¿Cómo puedo aportar a tus proyectos en esta ciudad y en esta iglesia, Señor? Ayúdanos a conectarnos, a aprender a recibir de los hermanos y a dar también a los hermanos de lo que tú nos has dado. Vivifica tu iglesia, regálanos un avivamiento, Señor, no solamente de bombos y de platillos, sino un avivamiento real, de predicación del Evangelio, de personas que viven sus vidas, Señor, centrados en ti, que trabajan para la gloria tuya, que van a sus empleos, a sus oficinas para glorificarte a ti, que pegan un ladrillo para tu gloria, que hacen aseo en una casa para tu gloria, que dirigen empresas para tu gloria, Señor. Danos esa convicción profunda de que vivimos para ti, que cada domingo vienen y en semana vienen, Señor, creyendo que están aquí porque tú quieres que estén aquí, que tienen un rol que jugar, un papel activo que desempeñar en este cuerpo, Señor, llamado Redil del Sur. Danos una convicción profunda y regálanos, Señor, conforme a tu voluntad y a tus propósitos, seguir avanzando, Señor. Soñamos con enviar misioneros al mundo, Señor, que podamos llamar a otros hermanos, Señor, en tribus no alcanzadas, como los hermanos del Redil del Sur entre los Ticuna y otras tantas tribus, Señor, que no te conocen a ti. Danos gozo y alegría. Ayúdanos a trasnochar soñando tu reino y tus cosas. Danos alegría al pensar, Señor, que tú nos tienes en tus proyectos y en tus planes. Quita el temor, Señor, de nosotros. Ayúdanos a caminar aún en medio del temor que da estos nuevos desafíos, Señor. Con fe y con confianza de que tú eres el Señor de esta iglesia. Padre, que tú has prometido estar con ella, que tú has prometido acompañarla, Señor. Que nada ni nadie, Señor, pueda prevalecer contra aquellos que son tus hijos y contra este cuerpo llamado iglesia, Señor. Danos esa confianza de que tú peleas por nosotros, que tú vas a abrir los caminos, que tú vas a multiplicar lo que necesitamos, manos, voces, que tú lo vas a hacer, Señor. Permítenos vivir esa realidad ante este nuevo desafío, Señor. Y te damos gracias por placerte en usarnos a nosotros, porque a ti te plujo usarnos a nosotros, Señor, para hacer esto en esta ciudad. Gracias, Señor, por eso que tú estás haciendo en medio nuestro. Y te damos infinitas gracias, Señor, que somos tu iglesia, somos tu cuerpo y pertenecemos a la empresa más extraordinaria que ha existido en la historia de la humanidad. Te damos muchas gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Demos un aplauso al Señor.